Efectivamente, el día de hoy se está desarrollando una feria para difundir a la sociedad santisabelense sobre el delito de usura. Este evento ha sido organizado por el Consejo de la Judicatura, al cual hemos sido invitados para dar unas charlas como Fiscalía. En este día, aquí en las instalaciones del Colegio Nacional Santa Isabel, ante el estudiantado, hemos difundido sobre qué se debe considerar el delito de usura, además las consecuencias sobre este delito, qué personas pueden denunciar, a dónde pueden hacer las denuncias, el trámite que se sigue en el momento que se ingresa una denuncia y hasta dónde se alcanza ya cuando se acaba el proceso penal. Además, los estudiantes han sido muy acuciosos de no solamente preguntar sobre este caso de usura, sino sobre otro tipo de delitos que también pueden investigar la Fiscalía. El delito de usura, ¿cómo es tipificado en el Código Orgánico Integral Penal y cuánto sería la pena en caso de que se compruebe esto? Ya, el Código Orgánico Integral Penal tipifica el delito de usura como aquel que es realizado por las personas que en forma habitual se dedican a hacer préstamos con intereses superiores al interés legal. Anteriormente en el Código Penal se establecían sanciones inferiores a las que establece en la actualidad el Código Orgánico Integral Penal. En la actualidad el Código Orgánico Integral Penal establece unas diferencias de acuerdo al número de personas que han sido perjudicadas por los actos usureros. Si es una sola persona la perjudicada por delito de usura, la sanción hacia el usurero va de 5 a 7 años. Pero si el número de estas personas perjudicadas pasa de 5 personas, la sanción aumenta, va de 5 a 7 años. Y además, el usurero está en la obligación de devolver todos los bienes que haya hipotecado el prestamista como consecuencia del préstamo usurero que ha realizado. Y existen también muchos beneficios hacia la persona que ha sido víctima de la usura, porque en el momento que se llegue a determinar que una persona es autor de este delito de usura, la obligación que tiene él es devolver todos los bienes que han sido obtenidos en forma ilícita como consecuencia de los préstamos usurarios. Las personas que sepan de personas que realizan este delito de la usura tienen que denunciarlo en la Fiscalía, pero ¿tienen algún tipo de respaldo y de reservar el nombre de la persona por miedo o a veces no lo realizan? Sí, en el momento que pueden denunciar a la Fiscalía, podrían ellos mencionar solamente sobre los datos de la persona que se dedica a estos ilícitos. Inclusive pueden realizar una llamada telefónica al ECU 911 a la Policía Nacional. Inmediatamente que ellos recopilen esta información, envían toda la información a la Fiscalía para nosotros proceder a la investigación. Es decir, no es necesario que se identifique para proteger más que todo su vida, porque generalmente las personas usureras se dedican no solamente a este tipo de negocios, sino también a hacer actos de intimidación y de persecución hacia las personas denunciantes con la finalidad que retiren la denuncia o hacer actos intimidatorios a fin de que esta persona dé la espalda a la denuncia y deje el proceso en la forma que beneficie al usurero. ¿Cómo uno se da cuenta de que alguien es infiel? Por dos circunstancias. La habitualidad. ¿Qué es la habitualidad? Algo que sea normal, cotidiano. Una persona que para declararle que sea chulquero, identificarlo como chulquero o usurero, primeramente debemos considerar que sea un prestamista habitual. No solamente con un préstamo se puede determinar que una persona es usurero. Debe haber existido más de 2, 3, 4 préstamos para considerar que esta persona es usurero. Y además, considerar que los préstamos que él realiza es superiores al legal que establece el Banco Central. Esas dos circunstancias son importantes para identificar a la persona que se dedica a la usura. Usted dijo que no podría exceder más del 1% de los intereses. Ya. Cuando usted, pongámosle un ejemplo de un préstamo de $10. Ya. $10, hagamos ejemplo que un compañero le presta a usted $10 al 1% mensual.
¿Cuánto estaríamos hablando que él tendría que cobrarle por interés legal? Entonces, él tendría que cobrarle 10 centavos por el dólar, por los 10 dólares que le presta mensualmente. Y si él dice, muy bien, te presto estos 10 dólares, pero me pagas vos $1 cada mes. Entonces, estamos hablando que le está cobrando al 10% mensual. Y eso ya excede del 1%, excede por 9 puntos al interés legal que le tenía que prestar. Antes, generalmente, la persona que se dedica a la usura, ¿cómo él se protegía? Le decía, muy bien, yo te presto este dinero, pongamos un ejemplo, $5,000, $10,000 al 10% mensual. Ellos no se contentan solamente con firmarle una letra de cambio, ¿no es cierto? Ellos dicen, ¿qué bienes tienes? El otro señor, como generalmente, uno acude a un usurero, ¿por qué? Por necesidad, ¿no es cierto? Y a veces también por ignorancia. Eso hay que tomar también bien en cuenta. Teniendo instituciones que nos prestan, hacen préstamos a un interés mucho más bajo que hace el usurero, nosotros acudimos a estas personas. ¿Pero por qué acudimos a esas personas? Por necesidad. El usurero tiene el dinero al instante. No está preguntando cuál es tu garante, nada. Lo único que quiere el usurero es, muy bien, tráeme tus escrituras, vamos a un notario, hipotecamos estas tierritas, esta casita, y después que me pagues, yo te devuelvo. Pero lamentablemente por el interés usurario que hace este prestamista, generalmente no hay cómo pagar. Es imposible pagar un préstamo de $30,000 al 10% mensual. ¿Qué persona puede pagar, hacerse cargo de ese interés? Nadie. Entonces, después que, viendo que no puede pagar, la persona que hace el préstamo, ¿qué hace el usurero? Le quita todos los bienes y se queda con todo. La pregunta que hace la niña, ¿qué pasa si el usurero nos devuelve o no el dinero, dice usted? Los bienes. Antes en el Código Penal que estuvo vigente hasta el 2014 no había forma de quitarle los bienes al usurero. Pero ahora el Código Orgánico Integral Penal dice que los bienes producto de la usura regresarán a la persona que hizo el préstamo. ¿Sí? El momento que el usurero sea sancionado, inmediatamente el Estado le dice, muy bien, estas escrituras no tienen valor, regresa estas propiedades a la persona que hizo el préstamo. Usted dijo que cuando un usurero hace eso, que acude a un notario. O sea, ¿y ahí también cae el notario o cómo queda eso? Va a depender si el notario conocía de la intención que tuvo el usurero. Si conocía que el usurero, por el préstamo que está haciendo, está hipotecando los bienes del prestamista, el notario se convierte en un cómplice, es decir, está facilitando también el delito de usura y también debería ser sancionado si el notario conocía del préstamo usurero. Bueno, el chusquero le presta plata al señor, pero cuando le detienen, ¿qué hace con esa plata que le dio al señor? ¿Le tiene que devolver el señor obligatoriamente? Sí, el momento que el usurero es condenado, se le paga, se le condena también al pago de daños y perjuicios. ¿Qué significa esto? Si la persona que hizo el préstamo realizó un préstamo de, pongamos un ejemplo, de $10,000 y producto de ese préstamo le pagó intereses usurarios por $20,000, y es sancionado también al devolverle esa cantidad excesiva que ha pagado como intereses a la persona que hizo el préstamo.